Bienvenidos a Kika Recomienda. Estoy muy emocionada, muy contenta. Es un privilegio tener a esta gran invitada en este momento. Les quiero presentar a esta mega sorpresa que es la doctora Angélica Reyes Navarrete. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, mi Kikan, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por toda esta labor tan valiosa que haces de difundir todos estos temas y pues muy contenta de compartir contigo. Muchas gracias por invitarme, preciosa. No, el placer es mío. Qué privilegio, qué honor. Y quisiera preguntarte, ¿quién es Angélica Reyes Navarrete? Pues mira, mi Kika, de profesión soy médico cirujano. Yo estudié aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, una universidad pública de aquí de México. Y pues bueno, mi profesión es esa, de médico alópata. Sin embargo, desde hace más de 15 años me dedico a temas de medicina alternativa, desarrollo transpersonal y pues bueno, como bien sabes, aquí en México, pues bueno, me dedico principalmente a la difusión y capacitación de medicina alternativa y complementaria. Entonces, son temas que me apasionan desde hace muchísimos años y que hoy en día comparto con el público en general, con gente interesada. Entonces ya con esta labor llevamos un poco de tiempo y pues bueno, siempre con el ímpetu de que las personas aprendan nuevas técnicas para poder sanarse. Entonces es un poco profunda tu pregunta, pero desde el ámbito como académico o no sé, desde una autopresentación, pues prácticamente eso es lo que hago desde hace muchos años y pues bueno, definitivamente es una de las cosas que más me apasionan, la docencia y por supuesto mi profesión como médico, que esa no la puedo dejar. Qué padre. No, no, y de verdad así que se siente ese profesionalismo, esa vitalidad. Y quisiera saber, eh, ¿en dónde estás ubicada? ¿Tus teléfonos? ¿A dónde te pueden localizar? Sí, cuento con muchísimas redes sociales en mis plataformas de Facebook, en Instagram, en Twitter, en mi canal de YouTube, en nuestra cuenta de TikTok, nos pueden encontrar como FIDAM, FIDHAM, que es el acrónimo de la institución que represento aquí en México, que es la Federación Internacional de Desarrollo Holístico y Alternativas Médicas. Entonces, ahí nos pueden encontrar en redes sociales, ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas y tenemos mucho material para los terapeutas, tenemos videos, tenemos clases gratuitas, capacitaciones. Hoy por la mañana tuvimos una capacitación precisamente sobre la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, todo con acceso libre y gratuito a través de la página de Facebook y también de todas nuestras redes sociales. Y también contamos con un número de WhatsApp que es el 2211-070000 para darles atención más personalizada sobre todos estos temas. Entonces tenemos un montón de redes sociales. Ahí nos pueden encontrar. Y a mí también con mi nombre completo, Angélica Reyes Navarrete, ahí también estoy. Eh, Tu participación en la Asociación de Biomagnetistas. Cuéntanos un poquito acerca de esta asociación, por favor. Sí, es un proyecto muy interesante que inició ya, me parece que ya va a ser un año. Mis compañeros, como bien sabes, también ahí están grandes maestros, grandes amigos. Está Alejandro Lavín, está Alonso Achaica, está César Ponce, Carlos Zamora, José Luis González Rebasa y Abelino Hervás, que bueno, desde el año pasado Alonso se dio como esta labor de juntar a varios docentes, investigadores en esta rama del biomagnetismo. Y pues bueno, por ahí tuvieron ellos una plática previa para saber cómo iban a quedar consolidados y ya después dentro de esas pláticas surgió que bueno, faltaba esta parte como femenina, ¿no? En la asociación y fue por ahí mi querido Alejandro Lavín, un gran amigo, mi maestro, que bueno, sugirió que bueno, pudiera participar con ellos y es así como después Alonso me contacta precisamente para poder hacer esta labor con ellos. Y es una labor muy bonita que se está haciendo ya desde hace un tiempo
Hicimos, como bien sabes, un simposio el año pasado, hicimos este año también otro simposio gratuito, precisamente con la finalidad de unir esfuerzos y de unir escuelas para poder seguir difundiendo todos estos temas de, principalmente de biomagnetismo, pero también de medicina alternativa. Es una labor muy bonita que estamos haciendo todos los maestros, todos mis compañeros, y pues bueno, vienen muchísimos proyectos que ya posteriormente les estaremos haciendo llegar, porque es una labor maravillosa que ningún maestro lo había hecho. Realmente Alonso fue como el que tuvo esta iniciativa de juntar a, a maestros y a otras escuelas, y pues ahí vamos caminando los 7 de la mano para el mayor bien de la medicina alternativa y pues de las personas, ¿no? Que es una labor bien bonita. Está el canal de YouTube, que también ahí están todas las intervenciones públicas que hemos hecho, principalmente el Congreso del año pasado y el Simposium de este año. Y también está nuestra página de Facebook, donde ahí, pues bueno, vamos compartiendo varias informaciones. Entonces, es una labor muy bonita, muy interesante, que la que, bueno, obviamente, pues invitamos a todos los terapeutas a que participen, porque es una labor bastante interesante. Cuéntame un poquito acerca de la gran responsabilidad que tenemos como terapeutas y si tú usas la responsiva y les invitas a los alumnos a que la usen. ¿Qué me cuentas de eso? No te escucho. El ser un terapeuta, mi Kika, conlleva una gran responsabilidad, como en esta película, ¿no? De Spider-Man, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, y el ser terapeuta no es la excepción, porque realmente los terapeutas tienen en sus manos algo sagrado y algo tan delicado como lo es la confianza de los pacientes, la salud de las personas y, por supuesto, el estandarte por supuesto, de todos los maestros a los que ellos hayan acudido a tomar alguna capacitación. Entonces, el hecho de llamarnos terapeutas, claro que conlleva una gran responsabilidad, porque nosotros estamos dándole a la persona, a mi paciente, a mi usuario o a mi cliente, pues obviamente le estamos dando todas esas recomendaciones en terapias, en recomendaciones en medicina preventiva, en, no sé, en alguna otra técnica, que precisamente lo que queremos es que esa persona al final tenga un proceso sanador adecuado, seguro y eficaz. Entonces, esta parte de la responsiva, porque obviamente muchas veces el terapeuta, no sé, de repente podemos llegar a tener ciertos errores técnicos, legales, inclusive en la misma práctica. Entonces, yo siempre invito no solamente a los alumnos de mi escuela, sino a cualquier practicante de la medicina alternativa, que se proteja legalmente de todo lo que pueda llegar a pasar, que obviamente el paciente es una parte sagrada de nosotros, en donde tenemos que llevarlo con muchísimo cuidado, porque entonces sí se pueden llegar a generar muchísimas repercusiones de tipo legal. He conocido muchos casos, y yo imagino que también tú los has conocido, de terapeutas que no hacen una buena práctica clínica y al final terminan por ser demandados o terminan por ser linchados en redes sociales, o de repente terminan quizá por ser tachados como de charlatanes o mentirosos, precisamente porque hay algunas prácticas que no se llevan a cabo de forma adecuada, y eso mancha mucho el nombre de la medicina alternativa. Este punto que tocas es bien importante, mi Kika, porque definitivamente no solamente es como llamarme terapeuta, es realmente ponerme el uniforme y el estandarte de una gran responsabilidad que puede tener consecuencias maravillosas y bonitas, como lo es que el paciente sane, que el paciente pueda eliminar ese síntoma, que el paciente comprenda mucho de su proceso evolutivo, pero que también la otra parte no la debemos de dejar, ¿no? Como lo es la parte legal o la parte de la profesionalización de lo que realmente es un terapeuta. Entonces, es una labor importantísima. Si esa responsabilidad la tienen los practicantes, los estudiantes o los terapeutas, imagínate la labor de este lado. La labor docente es todavía magnánima, es todavía una labor muchísimo más de mucha responsabilidad, porque entonces ahí nosotros como que caemos de la misma forma como que ellos son
nuestro escudo, ¿no? En ellos recae todavía más como esta representación. Entonces, definitivamente, de este lado, de la parte docente, de la parte institucional, por supuesto que es una labor responsable muchísimo más grande, ¿no? Entonces, este tema que tocas es importantísimo. Sí, quería tratar contigo estos temas porque he visto lamentablemente a muchos pseudoterapeutas que creen que con saber todos los videos habidos y por haber en YouTube ya son terapeutas, ¿no? Y que pues lamentablemente un cursito ahí salido al vapor, con eso ya avalan ser terapeutas, ¿no? Y también voy a otro punto, aprovechando que pues estoy hablando con una eminencia como tú y que tienes tan hermosa trayectoria. ¿Qué tan importante es el uso de la bata? O sea, normalmente es un distintivo de un médico, de una persona que ha dedicado toda su vida a ello, ¿no? Entonces, ¿usar bata o no usarla? Es un punto, mi Kika, bien, muy profundo el que preguntas. Fíjate que en estos temas de la medicina alternativa tenemos que aprender a diferenciar cuál es nuestro rol dentro de este ramo. Evidentemente, una bata, por supuesto que solamente puede ser portada por un médico, por un odontólogo, principalmente. Entonces, este distintivo creo que es muy importante proyectar algo a nivel profesional, principalmente a los otros profesionales de la salud que no son terapeutas. Por ejemplo, en el caso de los médicos es muy importante este código de vestimenta cuando vamos a hablar de temas de salud, cuando vamos a dar alguna conferencia, cuando vamos a hacer alguna intervención pública de salud. Es muy importante este distintivo desde el punto de vista, yo te hablo como médico. Es muy importante porque obviamente esto representa que esta persona que porta una bata tiene como cierta autoridad para poder hablar de temas de salud de una forma profesional. Sin embargo, dentro del otro punto, desde el otro punto de vista como terapeutas, los terapeutas pueden hacer uso de otro código de vestimenta. Si somos médicos, si somos odontólogos, no hay ningún problema. Sin embargo, si no contamos con una cédula profesional como médico, lo que podemos utilizar es una filipina, una chazarilla, que son estas como especies como de sacos, ya sea cortos o de manga larga, o inclusive un uniforme quirúrgico, que son esos uniformes de colores, que esto se puede ser utilizado por cualquier persona. Entonces es muy importante esto porque principalmente si nosotros queremos dar, sobre todo instituciones, principalmente yo hablo de instituciones, que nos dedicamos a la difusión, lo que queremos es precisamente que el sector salud nos voltee a ver y que nos voltee a ver de una forma seria y que nos voltee a ver de una forma profesional. Entonces, en este caso, pues el código de vestimenta que yo utilizo para algunas intervenciones públicas, claro que tiene que ser con una bata, pero también cuando yo me presento como terapeuta, puedo vestirme no de civil, por supuesto, pero sí puedo hacer uso de algún uniforme, un uniforme quirúrgico distintivo, de algún color que represente quizá el logo de mi centro holístico o el logo de la escuela de donde egresé. Entonces es muy importante porque esto también a la gente y al gremio médico les da, por supuesto, que otro tipo como de otra presentación. Entonces no es lo mismo que yo me presente, por ejemplo, de civil a dar una terapia, aunque sea en mi consultorio, porque entonces también del otro lado los pacientes pudieran no llegarme a ver como una figura de autoridad. Y si bien es cierto que los pacientes son una parte muy sagrada, en el momento en el que mi paciente toca mi espacio de trabajo, debe de saber que en ese momento yo soy la autoridad, por lo menos en ese momento, para poder hacer una terapia de biomagnetismo, de acupuntura, de lo que sea, y que entonces yo puedo hacerle una recomendación. Y si mi paciente me ve que tengo un código de vestimenta que va ad hoc a lo que estoy haciendo, entonces por supuesto que esto se va a profesionalizar muchísimo más. Entonces, este es un punto muy interesante que tocas el código de vestimenta y que, bueno, por supuesto que en el momento que se cree adecuado o pertinente, saber en qué momentos vestirnos de civil, en qué momento portar una bata médica y en qué momento portar un uniforme que me pueda distinguir de otras profesiones.
Estamos en Kika Recomienda con la hermosa presencia de la doctora Angélica Reyes Navarrete. Es muy importante que nos informemos, documentemos, que estemos muy al pendiente de las actualizaciones, de los cursos, de los diplomados, para que cada día seamos mejores. Los dejo con la doctora Angélica Reyes Navarrete y ahí va una pregunta pícara y típica de Kika. ¿Vacunarse Ok. o no vacunarse? Ay, mi Kika, esta es una pregunta también sumamente profunda. Fíjate que qué responsable, que en cuánto peso recae en un terapeuta, en un médico o en otro profesional de la salud cuando nos ponen en jaque, ¿me vacuno o no me vacuno? Y yo siempre le digo a tanto a mis pacientes como a mis estudiantes, como a público en general o como a la gente que simplemente pues me sigue en redes sociales. Yo podría dar muchas opiniones desde diferentes puntos de vista. Es muy importante esto. Si yo pudiera dar una opinión desde el punto de vista médico, en este momento yo no podría dar una opinión desde el punto de vista como médico, con mi bata como tengo acá, porque evidentemente incurrimos en delitos a la salud muy serios, incurrimos en delitos sanitarios muy severos porque sabemos que de cualquiera que forma que nosotros veamos al sistema, si es un sistema manipulador, si es un sistema que solamente quiere o ve por sus propios intereses, ese sistema, por supuesto que está manipulado, por supuesto. Pero desde el punto de vista médico o cualquier otro médico que se pronuncia en favor o en contra de ciertos postulados que nos marca Secretaría de Salud, el gobierno u otras autoridades, incurrimos en un delito de grave. ¿Por qué? Porque obviamente hay muy poco sustento sobre muchas cosas de las que se habla de la vacuna. Que si se te pega el imán, que si ahorita el último estudio que sacó algunos científicos en Estados Unidos sobre la vacuna que se está colocando en los adolescentes, que está generando una miocarditis importante, por ejemplo, todas estas toxinas que se generan a la post-vacunación, todos estos efectos secundarios, todas estas reacciones alérgicas, los metales pesados y un montón de cosas, es muy irresponsable desde el punto de vista médico. Yo hablo como Angélica, con una cédula profesional. No podría decirte lo recomiendo o no lo recomiendo porque podemos recibir sanciones muy severas. Pero si me preguntaras, Kika, desde el punto de vista como Angie, como una ciudadana cósmica, como una persona normal, común y corriente, es más, hasta me voy a quitar mi bata, pero enseño pechuga, entonces mejor me la dejo. Si yo me quitara en este momento este uniforme, este distintivo, como bien lo hiciste notar, mi Kika, creo que es un error lo que se está haciendo desde el punto de vista sanitario, legal, médico y científico con respecto a lo de la vacuna. Porque para que una vacuna pueda ser aprobada y que tenga y que cumpla con los márgenes de seguridad, con los estándares que se nos marca, deberían de haber pasado por lo menos de 2 a 3 años para que se pudiera estandarizar ese proceso de vacunación. Y si bien es cierto que anteriormente o muchos años atrás hubieron también algunas pandemias, epidemias, y que efectivamente las vacunas fueron la solución para muchísimas enfermedades, para muchísimas. En su momento, por supuesto que salvaron muchísimas vidas. Sin embargo, considero que de algunos años para acá ya no se está volteando a ver esa parte humana de salvar vidas. Ya se está volteando a ver la parte en donde se comercializa con la salud, en donde mantenerte enfermo conviene a las farmacéuticas, en donde mantenerte enfermo es algo que le conviene a muchísimas empresas. Entonces, creo que es un gran error lo que se está haciendo en este momento con la vacuna. Uno, porque no cumple con esos estándares. Y dos, porque definitivamente sí, porque se le está dando prioridad a algo cuando hay otras cosas muchísimo más importantes de temas de salud pública importantísimos. El mismo tema de los procesos oncológicos, el cáncer, problemas crónico-degenerativos, como bien lo hablaba en la mañana, ¿no? El mismo VIH-Sida, el virus del papiloma humano, es decir, otras circunstancias
en donde se le pusieron atención, se les dejó de poner atención, pero mágicamente tuvimos una vacuna en menos de 6 meses. Bueno, no tengo el dato ahorita de qué tiempo tiene la vacuna, pero es algo totalmente, para mi punto de vista, como esta ciudadana cósmica, loca y con todos estos temas en la cabeza, no se me hace algo lógico. Y por supuesto que desde el punto de vista energético, desde el punto de vista espiritual, por supuesto que atrae muchísimas otras complicaciones y otras repercusiones que creo que deberíamos de voltear a ver. Sin embargo, ¿qué le digo a mis pacientes? ¿Qué le digo a mis pacientes? Porque sabemos que de una u otra forma el gobierno y todas estas empresas van a intentar hacer esta vacunación masiva a nivel mundial. Entonces, cuando viene un adulto mayor a mi consultorio, cuando viene un padre de familia preocupado porque en su momento pudiera ser una realidad que esa vacuna vaya en la cartilla de vacunación, y si yo los veo muy preocupados y cuando me preguntan qué deben de hacer, yo simplemente les sugiero y les digo, bueno, si usted desea vacunarse y usted cree que la vacuna le va a ayudar, le va a proteger y realmente lo va a mantener tranquilo, vacúnese, pero venga conmigo 1 o 2 sesiones previas a la vacuna y una vez que esté la inoculación, posteriormente regrese conmigo para poder limpiar todos esos efectos de la vacuna. Entonces, es un tema muy, muy controversial, mi Kika, pero pudiera dar esta opinión. Y desde el punto de vista como terapeuta, o sea, como tal, ya como terapeuta experta en varias ramas de la medicina alternativa, pues definitivamente mi respuesta sería que no. Evidentemente, como terapeuta yo te diría, no te vacunes. Ya el mismo hecho de exponerte al ambiente como tal, porque todos estamos rodeados de hongos, virus, bacterias, parásitos que son necesarios para el sistema inmunológico, ya por supuesto que empieza esta inmunidad en rebaño, que aunque autoridades sanitarias no la quieran aceptar, por supuesto que ya estamos en ese proceso de inmunidad en rebaño, no solamente desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista, vuelvo a lo mismo, energético, espiritual, karmático y demás. Entonces, Angie, terapeuta de biomagnetismo, yo le diría a mis pacientes, no te vacunes. Es que me quiero vacunar, ok, vacúnate, ven 15 días antes a 1 o 2 sesiones conmigo y después regresas para poder terminar de hacer esto. Pero ya sabes, mi Kika, que hay un montón hasta de teorías conspirativas, que los implantes, que yo soy fiel seguidora de las teorías de conspiración y de extraterrestres y de brujerías y demonios y todos estos temas bien complejos. Entonces, creo que también va más allá, ¿no? Y yo creo que también tú lo sabes perfectamente. Y creo que también invitados tuyos han hablado también asiduamente todo este tema de la vacuna, que no solamente es como para un plan maquiavélico de la élite, ¿no? Sino que va muchísimo más allá, que frena nuestro desarrollo espiritual, que frena muchas cosas y que pues desafortunadamente muchas personas no lo saben. Eso te podría decir de la vacuna, mi Kika. Es un tema maravilloso. Sí, de verdad que sí. Estamos en Kika Recomienda con nuestra profesional, nuestra médica, que siempre ha hablado con la verdad, que ante todo se ha distinguido por su ética y su renombre, Angélica Reyes Navarrete. Y ahora sí, te dejo que nos hables acerca del tema de hoy, que es método PUMS. Sí, mi Kika, muchas gracias por estas preguntas tan profundas que haces. Siempre empezar con estas reflexiones, pero estas preguntas maravillosas, ¿no? ¿Quién eres? Todo esto con lo que hemos iniciado me parece maravilloso y que converge precisamente en todas estas metodologías energéticas, bioenergéticas, cuánticas, que precisamente nos ayudan a, a tratar de llevar una mejor salud y que nos van a ayudar precisamente a minimizar muchos costos y que nos van a ayudar a tener otra perspectiva como terapeutas de un montón de sistemas. Y bueno, pues como bien lo comentabas, el método PUMUS precisamente es uno de los métodos que, bueno, quizá no es un método nuevo porque ya es un método que mi mentor, mi maestro, el ingeniero César González Rivera, él es chileno, él está en Iquique, Chile. Bueno, él es discípulo, fue discípulo también del doctor Boyce, y entonces él por ahí del 2011 empezó a ver miles y miles y miles de casos, hizo trabajos de investigación, protocolos,
en donde empezó a ver a muchísimos pacientes y se daba cuenta precisamente que el paciente no era suficiente como colocar los imanes, que faltaba algo más, que faltaba buscar como estas etiologías y faltaba buscar todos estos fenómenos de alteración, como él le llama, que estaban ocasionando este desequilibrio en las células. Entonces, si yo te pudiera hablar, mi Kika, con una definición del método PUMS, y mucha gente, muchos terapeutas dicen, ¿qué es el método PUMS? O sea, ¿por qué se llama método PUMS? Es una historia muy, muy linda, y es que resulta que por ahí más o menos del 2016, 2016 o 2017, la verdad es que no tengo muy bien las fechas exactas, mi maestro César estaba en varios grupos de biomagnetismo. Entonces, cuando un terapeuta preguntaba sobre alguna patología, él con su método tan hermoso, que ahorita vamos a profundizar en él, pues él daba su punto de vista desde lo que él había estudiado, ¿no? Pues hay que buscar los fenómenos de alteración celular, vascular, neuropáticos, buscar la etiología, y como que todos nos quedábamos con cara de qué nos habla este César, ¿no? No comprendíamos. Y muchos lo empezaban como a atacar. Muchos decían, no, es que eso no es del doctor Goiz, es que porque modifican técnicas. Entonces, pero era muy interesante y era muy profundo lo que él hablaba del método. En ese entonces no se llamaba método PUMS. Entonces, él muy amorosamente simplemente dijo, me retiro de los grupos porque creo que no es la información a la que están listos. Entonces, una gran amiga, María René de Guadalajara, lo siguió y le dijo, queremos escucharte, o sea, nosotros sí nos interesa que nos enseñes sobre lo que nos estás diciendo. Se abre un grupo de WhatsApp, en ese momento éramos como 8 o 10 personas y nos empieza a dar clases por WhatsApp el maestro César. Después abrimos un aula virtual en Facebook y después él ya tenía su libro que precisamente se llamaba Por una mejor salud, en donde la primera edición salió en el año 2014. Pero ya mi maestro César con experiencias de curación de años atrás, 2010, 2011. Entonces resulta que al no tener un adjetivo para el método, pues decidimos, como por ahí alguna compañera dijo, pues método PUMS, ¿no? Por una mejor salud, que es el título del libro. Y así se quedó como método PUMS. Y ya después, poco a poco, fuimos empapándonos de todo lo que César tenía que decirnos. Y en el año 2019, César viene por primera vez a México a certificar a terapeutas especializados en método PUMS. Si yo pudiera definir el método PUMS como con mis propias palabras, pudiera decir que es como un sistema terapéutico cuántico y bioenergético basado en la detección, identificación y o tratamiento de distintos fenómenos de alteración, que es lo que tratamos con este método. Y al mismo tiempo los factores etiológicos que son los causantes de alguna patología. Una vez detectados todos estos fenómenos de alteración y factores etiológicos, entonces se accionan sobre estos distintos tratamientos y puntos de apoyo con diferentes estrategias terapéuticas. Entonces, el método PUMS podemos decir que aunque quizá pudiera ser muy, ya la palabra está muy rebuscada y muy utilizada, realmente es un sistema cuántico terapéutico que se va hasta lo más profundo de la célula. Entonces, así fue como nació el método PUMS y pues bueno, ahora mi maestro César, pues bueno, ahora él ya tiene una gran cantidad de alumnos, una gran cantidad de terapeutas que lo siguen, que siguen su método, y en lo personal considero el método PUMS como el método más efectivo a nivel cuántico y a nivel bioenergético porque se hacen muchísimos ajustes, se hacen muchísimas reestructuraciones y se hacen muchísimos tratamientos en base a todas estas investigaciones, Mikika. Es un método muy novedoso. En algún momento se habló de los imanes virtuales y de utilizar los imanes sin imanes, y realmente el pionero en imanes sin imanes realmente es el ingeniero César Alberto González Rivera, porque él con la aplicación de la bioiónica se puede hacer una instrucción al cuerpo para poder aplicar todas estas cargas magnéticas o estas cargas iónicas precisamente sin la necesidad de colocar los imanes. Entonces, se ha dado muchísima información, pero hoy te puedo decir
que realmente todo este sistema como cuántico, energético, bioenergético, inicia precisamente con el método PUMS y ya de ahí se han hecho muchas modificaciones maravillosas a varios métodos, específicamente al biomagnetismo y a la bioenergética. Y pues bueno, el beneficio del método PUMS es que lo podemos utilizar como un tratamiento de diagnóstico también. Si bien es cierto que como terapeutas no podemos hacer un diagnóstico, pero con método PUMS podemos hacer estos diagnósticos bioenergéticos en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros sistemas tradicionales, como el sistema terapéutico de nuestro maestro, que en paz descanse, el doctor Isaac Gois, él nos decía, no hacemos diagnóstico, solamente buscamos los puntos alterados, colocamos los imanes y despolarizamos hongos, virus, bacterias y parásitos. El método PUMS es muy diferente. ¿Por qué? Porque método PUMS sí puede hacer un método de diagnóstico, sí puede ser como un sistema cuántico de diagnóstico y a su vez terapéutico, porque nos vamos a la zona, nos vamos directamente a lo que hay en esa estructura. Si es un paciente que tiene algún problema, por ejemplo, a nivel, no sé, en algún dolor articular, por ejemplo, no nos enfocamos solamente en el dolor, en el proceso inflamatorio, nos enfocamos en todas las estructuras adyacentes al hombro, ligamentos, fascias, cápsulas, músculos, huesos, vasos sanguíneos, arterias, ligamentos, tendones, inclusive también podemos irnos hasta la parte cuántica, ¿no? Con las moléculas, la detección de las moléculas tóxicas, por ejemplo, y se buscan diferentes estrategias, mi Kika. Entonces, esa sería como la diferencia con otros sistemas tradicionales o convencionales, que en método PUMS sí volteamos a ver el síntoma, sí volteamos a ver qué le pasa a la persona, qué siente, qué ve, qué palpa, le duele, está inflamado, está rojo, está supurando, hay un líquido ahí, ¿qué hay? Y entonces ahí nos enfocamos, mi Kika. Entonces, es un método muy interesante porque precisamente aquí tenemos que saber muchísimo de anatomía. Si en par biomagnético necesitamos conocimientos básicos de anatomía, en método PUMS son libros y libros de bioquímica, de fisiología, de anatomía patológica, y un montón de conocimientos también de física cuántica, por supuesto, para poder lograr todos estos efectos, ¿no? Entonces, el método PUMS es uno de los sistemas terapéuticos que considero muchísimo, muy novedosos para estos tiempos y bueno, obviamente que se van a seguir desarrollando investigaciones con respecto al método PUMS. Entonces, el ingeniero César siempre nos mantiene muy bien informados y nos mantiene muy bien actualizados sobre todo lo que él va investigando. Precisamente la base del método PUMS consiste en bases de la física cuántica, ¿no? Conciencia, información, pensamiento y cómo vamos moldeando nuestra realidad para poder hacer que nosotros creamos esa enfermedad. Precisamente, por ejemplo, aquí hablando precisamente sobre la vacuna, dentro de método PUMS nosotros observamos que realmente no existe el virus. Por ejemplo, ¿no? También es otro punto interesante, que no existe el virus, que el virus simplemente es un tipo de información y al ser un tipo de información, cada persona lo va creando en su realidad, que tiene que ver precisamente con la mecánica cuántica, con la física cuántica, de cómo este poder de conciencia, información y pensamiento se puede hacer realidad en la persona y cómo de la misma forma que lo creo, ¡pum!, lo puedo también dejar de creer y por lo tanto dejar de enfermar. Entonces, mi Kika, hablar de método PUMS es algo maravilloso porque al mismo tiempo tenemos estos fenómenos de alteración que si bien es cierto en su momento el doctor Gois pudo describirlos de una forma muy general, como lo es en el fenómeno tumoral, que tú bien sabes como terapeuta de biomagnetismo, alumna del doctor Gois, él nos enseñaba a arrastrar el fenómeno tumoral, infiltrado, infiltrado séptico, absceso, quiste, pólipo, divertículo, metaplasia, no, todos la letanía del fenómeno tumoral. Entonces, en método PUMS nos vamos específicamente a todos esos fenómenos de alteración celulares y bioquímicos y fisiológicos, en donde podemos encontrar múltiples fenómenos de alteración, pero a su vez cuestiones etiológicas, es decir, qué está generando ese quiste. Desde el punto de vista convencional, un quiste, pues bueno, sería la asociación de bacterias, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué más está generando ese quiste? ¿Qué más está generando esa etiología? Y ahí es donde el método PUMS tiene una infinidad
de herramientas terapéuticas para poder utilizarlas, mi Kika. Ay, ya me emocioné hablando. No sé si tengas alguna duda hasta aquí de lo que estamos platicando. No, yo fascinada, la verdad es que es una metodología muy específica, muy amplia y qué mejor que alguien que la conozca a fondo. Te lo agradezco infinitamente porque está muy interesante. Muchas veces me preguntaban acerca de esta técnica y no, simplemente les decía, la desconozco. Sé que es sumamente famosa y que es muy práctica, muy útil, pero no tengo conocimiento, ¿no? Y yo la verdad es que sí trato de conducirme con ética, con responsabilidad, y si algo no lo sé, es no sé, ¿no? Y sí buscar las fuentes adecuadas para poder dar la información y que lleguen a la persona que los va a dirigir bien, ¿no? Porque pues cursos puede haber muchos, pero que sea el natural, el verídico, pues solo uno, ¿no? Entonces sí, te agradezco infinitamente que nos estés hablando acerca de este método y te quiero preguntar también, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero como manejo diferentes técnicas, me dicen, es que cuando manejas diferentes técnicas en una terapia, pierde eficacia. ¿Tú qué me comentas? ¿Pierde eficacia o no la pierde? Mira, mi Kika, es muy importante saber, menos es más. Menos es más, definitivamente. Por supuesto que hay terapeutas multifacéticos, ¿no? Que de repente en una sola sesión hacen biomagnetismo, hacen reiki, ponen cuarzos, ponen aromaterapia, hacen método PUMS, por poner alguna, ponen flores de Bach, dan homeopatía, híjole, y el paciente termina yéndose como una receta exactamente igual que si va al Seguro Social y el paciente le termina recetando chorrocientos fármacos, ¿no? Yo siempre les pongo este ejemplo a mis estudiantes. Imagínate que tú vas con un médico, ¿no? Vas con un médico y tus síntomas son escurrimiento nasal, ojos llorosos y te diagnostican un resfriado viral, ¿no? Una gripa por un virus. Pero ese médico, con tal de que compres en su farmacia o porque no sé si ustedes lo sepan, queridos amigos, pero hay muchos médicos que recetan medicamento porque de ese medicamento reciben una comisión. Entonces, entre más medicamento tú le vendas a un paciente, pues obviamente ese médico se va a llevar una buena comisión de cada receta que compras. En muchos lugares así se maneja. Y también en los hospitales, entre más insumos médicos se gasten, por supuesto que a la farmacéutica le conviene y bueno, ya no hablo más, pero bueno, así se manejan. Entonces, resulta que ese médico, si bien, como bien lo dices, Mikika, si el médico no se maneja con un estándar ético profesional, entonces, si tú a lo mejor nada más necesitabas, solo por mencionar un fármaco, un paracetamol y un antihistamínico, solamente para el dolor de cabeza y para que te dejen de llorar los ojitos, y ajo y agua. Ajo y agua es una palabra que utilizo mucho en mis clases. A joderse y aguantarse, pues. Y ya, ajo y agua. Pero resulta que no. El médico te manda el analgésico, el desinflamatorio, el antihistamínico, la vitamina B, las vitaminas inyectadas y te manda un antibiótico vía oral y aparte te manda un antibiótico inyectado. Entonces, si tú nada más necesitabas quizá 2 fármacos, terminas de la consulta con 7 fármacos, con 7 pastillas. Y si aparte es un paciente con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, pues aparte su metformina, su amlodipino, lo que sea que esté tomando. Entonces el paciente sale con una polifarmacia. Es lo mismo con las terapias. Entonces, todos esos fármacos, ¿te imaginas, mi Kika, la bomba que va a ser en el hígado, en el páncreas, en los riñones, en el sistema simpático, parasimpático a nivel hormonal y todo ese desajuste por tomar tantos fármacos? Desde el punto de vista de las terapias sucede exactamente lo mismo, porque movemos tanta energía con muchos métodos, con muchos sistemas,
que en lugar de beneficiar a la persona, en algún momento energéticamente sí puede llegar a ser perjudicial. No que le haga daño, no que se muera o que le cause un infarto, sí, no a ese grado, pero sí puede haber un desajuste energético importante y entonces la persona pasar por reacciones energéticas muy severas, que muchas veces lo traducimos como una crisis curativa. Y muchas veces, a veces sí es una crisis curativa, pero a veces son todos estos desajustes energéticos que se generan en la persona. Entonces, menos es más. Si yo voy a atender a un paciente, entonces valorar. Tenemos una herramienta maravillosa que desde la kinesiología es algo que ya estaba postulado, que el doctor Gois lo adaptó a la bioenergética, que es el testeo kinesiológico bioenergético. Pues definitivamente, si tenemos esta herramienta, preguntar qué terapia le favorece mejor a la persona, si solamente es biomagnetismo y combino el biomagnetismo con el Reiki, biomagnetismo con acupuntura, biomagnetismo con, no sé, con alguna otra técnica. Y entonces preguntar, siempre lo mejor es preguntar, porque ya por sí sola una técnica trabaja a niveles multidimensionales. Entonces, imagínate que yo le dé a la persona un montón de terapias en una sola. Siendo más concreta con tu pregunta, si se anula una con la otra, quizá no se anulen como tal una con la otra, pero generamos desajustes energéticos en algunas personas que sí pueden ser un desastre, un desastre. Entonces, mejor valorar, y sí entiendo que hay terapeutas multifacéticos, pero recuerden, siempre menos es más, porque pasa lo mismo, porque hemos recibido muchos pacientes de otros colegas terapeutas, y entonces, ¿y qué te hizo? No, pues me mandó flores, acupuntura, homeopatía, me puso imanes, me dio reiki, me hizo una regresión, me hizo hipnosis, ¿y cómo te sientes? Igual. Y resulta que con un simple rastreo de biomagnetismo clásico, como lo es nuestro maestro el doctor Gois, con eso tienen. O combinado con reiki, con eso tienen. O una terapia de método PUMS, con eso tienen. Entonces, cada terapeuta tiene que ir buscando estas estrategias para poder saber qué le funciona a la persona. Inclusive hasta hacer una metodología de la investigación empírica. Quizá un grupo de 5 personas con una misma patología, les voy a hacer un cóctel de terapias. Y a otro grupo de personas les voy a hacer solamente una o dos o máximo 3. Siempre trabajamos como con triadas, ¿no? Con este número sagrado que representa el 3. Hazle 3 terapias y observa en cuál obtienes mejores resultados. No sé tú qué opinas, Mikika, porque también tú eres una terapeuta muy experimentada. Muchas gracias. No, yo estoy en pañales en comparación a ustedes. Yo realmente empecé, eh, me salvó la vida mi hermana porque me dieron 2 neumonías seguidas. No llegué al hospital, pero sí me puse muy grave. Caía en cama un mes y medio, sumamente agotada. Y entonces, pues como siempre en nuestra vida tenemos ángeles y ella dijo, no más, no más, ya no te puedes dar ese, nos frustra, ¿no? Nos irrita, nos lastima, ¿no? Verte así tan enferma, tan decaída, estás muy joven para que te esté pasando ese tipo de cosas. Entonces, pues armó su plan ñaca ñaca y tuve la fortuna de conocer a Abraham Mejía, que es un excelente acupunturista, un gran maestro. Él nos dio auriculoterapia. Y entonces me dice mi hermana, oye, no voy a poder ir a la clase, ¿tú podrías hacerme el favor de ir? Y entonces fui y una maravilla, porque en el punto exacto, ese día me andaba sintiendo mal, en el punto exacto me pone una aguja y me salvó la vida, porque a partir de ese día no me volví a enfermar. Entonces me apasionó tanto, me encantó tanto el sentirme tan bien, tan con esa vitalidad, esa energía, que dije, pues de aquí soy, ¿no? Entonces ya empecé a poner atención en clase, hice los 3 niveles de auriculoterapia. Y luego me volvió a hacer la trampita, ¿no? Y me dice,
oye, no voy a poder ir a estudiar con el gran maestro Isaac Gois Durán, porque afortunadamente me tocó todavía el par biomagnético con él. Y wow, o sea, fue increíble porque conocí a gente con mucha trayectoria, mucha experiencia y fue increíble, increíble. Y ahora sí que eso hizo que yo me documentara, que estudiara. A veces no duermo porque estoy tan entusiasmada y me encanta, me apasiona poder ayudar a los demás. Y sí, yo sí mezclo técnicas, ¿no? Normalmente me guío por la vibración de la persona. Entonces, hay veces que, como tú comentas, ¿no? Una o dos terapias y ya, ¿no? Pero normalmente manejo nivel energético, equilibro chakras, manejo biomagnetismo, más bien bioenergética, los pares de Gois y combino los de Tapia, porque yo le tengo mucha fe a Tapia. Entonces, fue discípulo de nuestro querido maestro, ¿no? Entonces él tiene muchas tablas, mucha experiencia y también combinó biomagnetismo bioenergético de Rolando Bravo, porque también tuve el privilegio de estudiar con Rolando Bravo todos los niveles, ¿no? Pares craneales, biomagnetismo, bioenergética. Y luego conocí a Carlos Hurtado, gran peruano también que imparte cursos de manera espiritual, de manera emocional y metió otras técnicas, ¿no? Entonces, como que he tratado de enriquecer mi técnica con todas estas enseñanzas y lo que siento de corazón que le va a hacer beneficio a la persona es lo que aplico. Pero sí, por eso era muy importante preguntarte porque hay que ser humildes, ¿no? Y hay que aprender a que si nos equivocamos y cometemos errores, corregirlos, ¿no? Y aprender. Y, por ejemplo, si tenemos diferentes escuelas, especializarnos en una, ¿no? O sea, es muy bonito conocer todas las técnicas, pero ya hablando en términos de qué es mejor para el usuario, porque, bueno, en tu caso son pacientes, ¿no? También de eso me gustaría que hablaras un poquito, porque la terminología a veces la aplicamos mal, ¿no? Entonces hay gente que dice que cura, hay dice gente que son pacientes, ¿no? Y ya ves que los GOIs hacen mucho hincapié en que para nosotros usuarios, ¿no? Para la gente que ya tiene trayectoria, que tiene conocimientos mucho más avanzados, más profundos, pacientes, ¿no? Entonces, háblanos un poquito acerca de eso, por favor. Sí, Mítica, es que hay muchas lagunas en la práctica profesional de un terapeuta que utilizamos este nombre coloquial porque es un nombre como que nos da un adjetivo calificativo dentro de la medicina alternativa. Pero el nombre de terapeuta o el adjetivo de terapeuta también está utilizado erróneamente en muchos países. Entonces, en muchos países, partiendo de ahí, el terapeuta a veces solamente es el adjetivo que se le da al psicólogo, por ejemplo, ¿no? O a algunos profesionales de la salud, no sé, al terapeuta de fisioterapia, por ejemplo. Entonces, en nuestro país, en México exclusivamente, quizá la palabra terapeuta no conlleve un peso legal importante, pero sí se puede llegar a confundir con un terapeuta profesional, por ejemplo, en psicoterapia y demás. Entonces, hablabas de este término primero de los pacientes, pero primero quiero retomar el punto del terapeuta, porque para no incurrir en delitos, en usurpación de identidades o en otro tipo de delitos, yo siempre les sugiero a mis estudiantes, a mis egresados de aquí de la federación, luego me preguntan, oye, Miss, ¿y cómo me ostento? O sea, cómo me puedo presentar ante la sociedad, ante redes sociales o para ofrecer mis servicios? Yo siempre les digo, como tenemos alumnos de muchas partes del mundo,
para no errar y para no incurrir en este tipo de confusiones, yo siempre les digo, puedes llamarte que eres un asesor de bienestar, un asesor. Así como hay asesores financieros de los bancos y cuando vas a comprar un coche que son asesores, tú vuélvete un asesor en salud, un asesor de bienestar, un asesor holístico, inclusive un facilitador. ¿Un facilitador de qué? De técnicas, un practicante de técnicas. Obviamente utilizamos el término de terapeutas porque es como que con el que más nos identificamos, que nos da una identidad y que la gente como que nos ubica. Ah, es terapeuta. Ah, seguramente pone imanes. Ah, seguramente pone las manos en tu cuerpo y te pasa energía. Pero desde el punto de vista ya propio de la palabra, entonces yo le sugiero a todos los colegas terapeutas, hoy sabemos que no es un término que pueda ser utilizado tan fácilmente, modifiquen su lenguaje, modifiquen su léxico. Mejor es más fácil asesor de bienestar o facilitador o practicante de alguna alternativa. Porque en el momento en el que yo me vuelvo quizá el adjetivo de terapeutas, entonces puedo incurrir en otras usurpaciones de identidades. Y en ese momento paso al término de paciente. El término de paciente, como una definición en nuestro lenguaje común, es una persona enferma que es atendida por un profesional de la salud. Y claro, los practicantes, terapeutas, somos profesionales de la salud porque estamos atendiendo a una persona que viene con alguna molestia, que viene con algún síntoma. Sin embargo, el término de paciente lo vemos muchísimo en las ciencias de la salud, en la medicina. Entonces, el paciente como tal es aquel que sufre algún dolor o algún malestar y todo. Sin embargo, al mismo tiempo, un paciente, en términos ya como médicos, sociológicos, administrativos o como le queramos llamar, es un sujeto que recibe un servicio médico y que se somete a un tratamiento o a una intervención terapéutica. Entonces, y si bien es cierto que yo, aunque ponga imanes, trato a una persona que está enferma, que tiene malestares y que le voy a dar un tratamiento, esto solamente lo podemos reservar para los médicos. Entonces, nosotros como terapeutas, ¿cómo podemos llamarle a los pacientes? Vamos a decir que son nuestros clientes o nuestros usuarios, es la palabra correcta. Inclusive, Miquika, si tú observas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una de las instituciones en nuestro país, en México, que presta servicios públicos de salud. Ellos, si te das cuenta, no le dicen paciente, ellos le llaman usuarios. O sea, tampoco estas instituciones de salud no se refieren a las personas como pacientes, son usuarios de un servicio. Entonces, como terapeutas podemos modificar esto y decir, a mi paciente se vuelve mi usuario o se vuelve mi cliente. ¿Por qué? Porque yo le voy a prestar un servicio, pero para no caer en esta usurpación de identidades, sobre todo terapeutas que no están dados de alta legalmente o que no estudiaron en alguna institución que los respalde académicamente o curricularmente por N cuestiones, entonces sí pueden llegar a tener algunos problemas de tipo legal. Pudiera ser que, porque sí me ha tocado de casos saber que la persona atiende en su casa o en su consultorio sin estar dado de alta, sin tener un respaldo curricular o académico, y sí los han llegado a demandar. Entonces, mejor cambiamos estos términos y ya con esto no incurrimos en ningún tipo de sanciones, porque no vaya a ser, amigos, que de repente por ahí algún malvibroso o envidioso les echa la COFEPRIS o les echa otras instituciones que regulan todas estas prácticas, y si no estamos en regla, entonces sí podemos tener serios problemas. Pero si empezamos desde el lenguaje, Miquika, el cambiar la palabra paciente por usuario o por cliente, creo que no tendría ningún problema, pues ningún colega. Muchas gracias, Angie. Por último, quisiera preguntarte, hay muchos terapeutas que quitan medicamentos, no son médicos y quitan medicamentos. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que es una total irresponsabilidad por parte del practicante de la medicina alternativa, principalmente porque las personas que tienen una cédula profesional pueden hacer esto, pueden quitar un medicamento, pueden añadir otro medicamento,
pero los que no tenemos una cédula o los que solamente practicamos ciertas técnicas, no tenemos esta autoridad para poder quitarlo. Entonces, es muy importante saber que el mismo usuario o cliente, en el momento en el que recibe una sesión, porque también es otro término que está mal utilizado, voy a dar una terapia, ¿no? Voy a dar una terapia de imanes, terapia de Reiki, terapia de lo que sea. También es un término mal empleado. Nosotros no damos terapias, damos sesiones, porque el término de terapia también puede estar en algunos países un poco, chocar un poquito con estas profesiones en el ámbito de la salud. Entonces, también aquí yo les sugiero que quitemos el término de terapia y lo sustituyamos por una sesión. Entonces, soy un asesor de bienestar que atiende a un usuario o a un cliente y que doy un servicio o doy una, ahí se me fue la palabra, doy una sesión. ¿De qué? Sesión de imanes, sesión de Reiki, sesión de homeopatía. Bueno, en el caso de la homeopatía es distinto porque solo puede recetarlo un médico, pero puedo dar sesiones de qué, sesiones de cuarzo, sesiones de hipnosis u otro tipo de sesiones, sesiones de acompañamiento tanatológico y demás. Cuando yo doy entonces una sesión, no estoy recetando ni estoy quitando medicamentos, solamente estoy coadyuvando al tratamiento médico. Por eso la medicina, de hecho, el término de medicina alternativa como tal es un término mal empleado. ¿Por qué? Porque la medicina alternativa se le da otro adjetivo que es la medicina complementaria. O sea, legalmente y en el marco legal mundial de la medicina tradicional y complementaria, el término de medicina alternativa como tal no existe. Pero bueno, muchos lo utilizamos precisamente para poder comprender lo que implica este término de las medicinas alternativas y o complementarias. El término correcto es medicina complementaria, no como una alternativa, porque si yo lo doy como medicina alternativa, es específicamente esto, mi Kika. Entonces, quito tus medicamentos que te dio tu médico y aquí tienes esta otra alternativa. Y no es alternar esta por esta, es complementar esta alópata con esta complementaria, con plantas, con homeopatía, con acupuntura, con cuarzos, con aromaterapia. Entonces, de esa forma, legalmente, en lo que está estipulado por la Organización Mundial de Salud, que es la que regula, aunque sea una institución poco ética y muy manipuladora, pero bueno, nos da estos términos, ¿no? De cómo se tiene que complementar. Mi herbolaria complementa esto, más nunca es alterno a esto, porque alternativo es como que pues lo que hay, ¿no? Lo último que hay. Entonces, no podemos hacer eso. Lo que yo les sugiero a mis colegas es que si ustedes están notando que el paciente tiene mejoría, el paciente, usuario o cliente tiene todo el derecho de decirle a su médico, ¿sabe qué? Estoy notando que duermo mejor, que ya no tengo crisis de ansiedad, que mi glucosa está bajando muchísimo más rápido, que mi presión arterial se está regulando. Entonces, sigo con el medicamento y entonces automáticamente el médico, si está viendo que sí está teniendo un buen control, entonces el médico con toda la seguridad, si es un médico ético, le va a quitar el medicamento, le va a bajar la dosificación y lo va a alentar a que siga haciendo lo que está haciendo, ¿no? No importa si son imanes o es energía o es psicoterapia u otra cosa. Entonces, por eso no podemos hacer eso. Y lo que sí podemos hacer son recomendaciones. Eso sí, yo puedo recomendarte. ¿Y qué te recomiendo? Mira, te recomiendo que tomes esta planta medicinal. Te recomiendo este medicamento homeopático. Te recomiendo que leas este libro. Son recomendaciones, más nunca prescripciones médicas o recetas. Entonces, es un punto que tocas bien importante, Mítica, porque yo creo que esto nos puede dar mucha luz verde de cómo guiarnos y manejarnos. Ahorita estamos en una estrategia que la OMS puso desde el año 2014 al año 2023. Estamos dentro de esa estrategia que terminando el 2023 viene otra nueva estrategia y se plantea que dentro de la nueva estrategia para la regularización de las medicinas alternativas ya todos estos terapeutas tengan una formación muchísimo más profesional y muchísimo más regularizada. Entonces, estamos a tiempo de formarnos en instituciones que estén legalmente constituidas en cada uno de sus países de origen, que cuenten con esta autorización, con las instancias gubernamentales, sanitarias y educativas
específicas para que empiecen con este proceso de regularización y que en su momento, cuando venga este cambio de estrategias, ningún colega terapeuta tenga problemas. Hablo principalmente de los que quieren hacerlo de forma legal, ¿no? Quizá quien diga, no, pues yo atiendo en mi casa, yo atiendo por recomendación, pues ni se preocupen. Yo hablo por aquellas personitas que sí desean como profesionalizarse y que inclusive tengan esta convicción de saber que en algún momento un hospital público, un hospital privado, una institución de salud pública o privada pueda acceder a sus servicios. Entonces, como lo hacemos nosotros aquí en la Federación, hay instituciones de salud pública y privada de nuestro país e inclusive instituciones gubernamentales que solicitan nuestros servicios. Esto hace, por supuesto, que todas las personas que están practicando estas medicinas que estén atrás de nosotros, por supuesto que les estamos empujando a que en algún momento, si se requiere un paciente, un terapeuta practicante de biomagnetismo, y Kika está regulada, Kika puede entrar al hospital, puede entrar a la clínica, puede entrar a centros de rehabilitación y demás. Entonces, es bien importante, Mítica, que empecemos a tener estos conceptos muy claros, precisamente para no errar en conceptos y para que no nos tachen como charlatanes, como que no sirve, como muchas cosas que yo creo que tú también conoces perfectamente. Sí, tan es así que precisamente todo el tiempo estoy actualizándome. Ahorita estoy con un hermoso diplomado que está dirigiendo Julio Cancino, que es chileno, y habla mucho del compromiso que tenemos con la sociedad, con los usuarios, sentido de responsabilidad. Y también es muy importante la gente que te sigue, ¿no? La gente que cree en ti. Por cierto, gracias Lucía Velar, porque ella en muchas cosas me ha enseñado a crecer, a fortalecerme. Ella me ha impulsado cuando más lo he necesitado, porque siempre es bueno tener ángeles, ¿no? Y qué mejor que gente profesional, gente que te ama, gente que quiere que tú crezcas y te va guiando, ¿no? Te va orientando. Oye, mira, hay tal cosa, ¿no? Y ni se diga mi ángel hermanita, ¿no? Ella todo el tiempo está actualizándome y diciéndome, oye, hay tal curso en Chile, hay tal curso en Miami, ya hay tal curso y todo el tiempo, ¿no? Hay que mejorar, hay que tener la humildad para decir, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Porque la verdad es que nos falta mucho por aprender. A mí, por ejemplo, me dicen, da un curso. Digo, no, espérame, pues si yo tengo unos cuantos añitos, no me sé el cuerpo humano, no me sé, o sea, hay muchas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Ya es cuestión de ética, ya es cuestión de valores, de principios. Entonces, no sentirse con el derecho, digo, respeto a todo mundo, pero sí se me hace algo muy delicado eso de dar cursos sin ton ni son, sin la preparación, sin la experiencia, sin la sabiduría como para tú dar un curso, ¿no? Entonces, mi respeto, mi admiración para ti. Eres una persona sumamente preparada y me encantaría que luego nos dieras oportunidad otra vez de escucharte porque estuvo fascinante, estuvo muy padre todo lo que nos comentaste. Te agradezco mucho tu presencia y esto fue Kika Recomienda. No sé si quieras hacer algún comentario para finalizar la plática. Sí, mi Kika, definitivamente esta parte que comentas al final, que a fin de cuentas la labor docente va de la mano de los estudiantes y de los alumnos. Entonces, algo que llevamos como estandarte siempre aquí en la institución es precisamente que el alumno tiene la responsabilidad de superar al maestro. Entonces, si un alumno no supera al maestro, entonces, ¿qué está haciendo mal el docente? ¿Qué está haciendo mal tu maestro que te enseña? Entonces, definitivamente es un punto bien importante porque solamente así temas tan importantes y tan relevantes en salud como lo es la medicina alternativa, no hay otra forma de trascender, no hay otra forma, envejecemos todos los días, en algún momento nuestro legado, nuestra llama de que llamamos vida se va a apagar, en algún momento nosotros tenemos que partir.
Y entonces no importa, y aquí no es cuestión de edades, de si es un joven, un niño, un adolescente, un adulto mayor. Nosotros tenemos que dejar este legado y que la persona que recibe este legado continúe con ese legado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita nuestro maestro, el doctor Boyce, pues bueno, partió y dejó a sus hijos, claro, pero en algún momento también sus hijos, en algún momento también seguramente todos vamos a partir. Y entonces dejar un cimiento, dejar un legado con muy buenas bases éticas, profesionales, altruistas, sembrar esa semilla en los alumnos creo que es fundamental para que estos temas se sigan difundiendo. Yo siempre le digo a mis alumnos de biomagnetismo, de tanatología, de muchas cosas, yo siempre les digo, chicos, bueno, porque tú bien sabes que también uno de los temas que manejo es la tanatología, es esta parte de los procesos de duelo, de las muertes y de las pérdidas. Y yo en broma les digo a mis alumnos, es que chicos, si yo un día me muero, pues ustedes tienen que ser los mejores tanatólogos. Y un día, si yo muero, ustedes tienen que enseñar tanatología y ustedes tienen que seguir con ese legado. Entonces, si un maestro, si un docente, si una institución te frena a que no puedas continuar, a que no debes de compartir, a que no debes de hacer algo, entonces tienes que voltear a ver qué está mal, porque solamente así los legados persisten, solamente así se van dejando todas estas huellas en el corazón de las personas. Y como bien dices, con ética, saber si estoy realmente preparada para continuar este legado y si no, como tú lo haces, mi Kika, siguiéndonos preparando con uno y con otro, no quedarnos con un solo postulado, no quedarme con lo que me dice una sola persona, no quedarme con una sola capacitación. Tener sí, a veces ser multifacéticos, a veces es muy, muy importante porque nos abre el otro panorama, a panoramas infinitos. Pero esa sería una de las cosas que yo le digo a todos los colegas, a todos los practicantes, que ustedes están en la responsabilidad y en la obligación de superar a su maestro, de superar a todas esas personas que les enseñaron y transmitirlo de la misma forma ética, responsable, sabia, porque solamente así, Mítica. Imagínate si un día ya no estuviera, por ejemplo, citas muy perfectamente al maestro Jorge Tapia, por ejemplo, al doctor Rolando Bravo, a todos tus maestros, el día de mañana que ellos ya no estén y que ya no partan, ¿en quién va a quedar el legado? En sus alumnos. Entonces, nosotros los alumnos tenemos esa responsabilidad. Entonces, solamente quiero terminar con esta reflexión, invitarlos a todos a que se sigan preparando, a que esa semilla que dejaron sus maestros la germinen, le den toda la pasión y le pongan todo el empeño para que en algún momento también esa semilla sea sembrada a su vez en nuevas generaciones, en otras personas, en sus pacientes. Si tú supieras, Mikika, cuántos pacientes tengo que fueron mis pacientes, luego fueron mis alumnos y hoy son grandes terapeutas, son historias de vida que de verdad son dignas de contar. Y de la misma forma he tenido muchos alumnos que hoy son grandes amigos míos y que hoy tienen inclusive sus propias escuelas, sus propias instituciones, que es algo maravilloso verlos crecer porque ahí está la semilla que uno como docente intenta sembrar. Entonces, pues solamente me resta agradecerte a ti por tu luz, por tu labor y invitar a los colegas a que no se rindan y a que sigan el sendero de la luz, porque pues no hay otro sendero más puro y más hermoso que el caminar hacia un despertar. Esto fue Kika Recomienda con la maravillosa y hermosa presencia de la doctora Angélica Reyes Navarrete. Que tengan buena tarde. Gracias, gracias, gracias. Namaste.